No, seguimos. Y todo lo que falta. Ja. Ja. Bueno, si no alcanzamos a terminar, entonces mañana terminamos lo de trabajo y energía. Listo. El parcial es el lunes. El lunes a las 7. Y al otro lunes a las 7 es el último parcial. Y el lunes les entrego la primera parte de taller y el otro lunes la segunda parte del taller. Y los dos talleres los entregan el viernes de la semana. ¿Cómo? Mañana somos a las 8. A las 8:00. 00. ¿Qué pasó? No, madruguemos, mejor. Listo. Listo, entonces continuemos con la clase. Entonces ya vimos energía cinética, ya vimos energía potencial, ya vimos el trabajo. Y ya vimos que si la energía cinética aumenta, la energía potencial disminuye y viceversa. Entonces vamos a empezar a ver un tema que vamos a llamar conservación de la energía. Listo, entonces nosotros sabemos que el trabajo total, el trabajo de la fuerza total o el trabajo de la fuerza resultante o la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas, ¿cierto? Eso ya lo sabemos hacer, ya lo vimos, listo. Entonces ese trabajo total es el trabajo de la fuerza total, el trabajo de la fuerza resultante o la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas que está actuando sobre la partícula. Que también sabemos que es posible de que algunas fuerzas no realizan trabajo, ¿cierto? Porque están perpendiculares a la trayectoria. Entonces vimos, por ejemplo, las de la fuerza normal cuando la trayectoria es horizontal en una mesa. Entonces el trabajo de esa fuerza normal en ese caso sería 0. Todo eso teniendo en cuenta pues el marco inercial de referencia. Y de esas fuerzas que hacen trabajo, entonces vamos a considerar por un lado las fuerzas conservativas y por otra parte las otras fuerzas. Listo, entonces ¿cuáles son las otras fuerzas? Las que no son conservativas. Vamos a dividirlas así, vamos a dividirlas en fuerzas conservativas y fuerzas que no son conservativas. Listo. Entonces, del teorema este del trabajo y de la energía, nosotros sabemos que el trabajo total, trayectoria entre A y B, que hace una fuerza, que hace la fuerza total, es igual a K sub B, que es la energía potencial en B menos la energía potencial en A, o sea, el cambio en esa energía potencial, no energía cinética. Listo. Entonces, el trabajo total, esto es una L de total, que hace está dado por el cambio en la energía cinética. Listo. Y también sabemos que el trabajo total es la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas. Entonces podemos decir que ese trabajo total es igual al trabajo que hacen las fuerzas conservativas más el trabajo que hacen las otras fuerzas. ¿Listo? Entonces estamos diciendo el trabajo total es la suma de los trabajos que hacen todas las fuerzas, y las fuerzas las podemos dividir en fuerzas conservativas y fuerzas que no son conservativas. Entonces el trabajo total es el trabajo de las fuerzas conservativas más el trabajo de las otras fuerzas que no son conservativas. Listo. Y nosotros sabemos que ese trabajo de las fuerzas conservativas, que lo acabamos de ver ahorita, es igual a menos delta de la energía potencial. O sea que igual a menos U sub P menos U sub P. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos que esta es la ecuación 1, que esta es la ecuación 2. Y si reemplazamos este trabajo de las fuerzas conservativas en 1, entonces nos queda que el trabajo total, que es igual... Entonces nos queda que ese trabajo total... Sí, reemplazando está aquí,
es igual a menos delta de U más el trabajo entre A y B de las otras. Pero nosotros sabemos que ese trabajo total es delta de K es igual a menos delta de U más el trabajo entre A y B de las otras. Listo, y si esto pasa al otro lado, pasa sumando, entonces a nosotros nos queda que el trabajo de las otras fuerzas Entonces va un poquito la baja, es que allá no vemos un recuadro. No, bájala, bájala. Otro poquito. Hacia abajo, hacia abajo. Eso, ahí. ahí, bien. Pero ¿cómo así? Yo aquí los veo bien. ¿Qué pasa con ese video bien? Es que el recuadro, nosotros tenemos en un recuadro en la parte de encima. Entonces nos tapa la hoja. Ah, ya. Ok. Listo, entonces venimos aquí, llegamos aquí. Y entonces que nos queda que esas fuerzas, las otras, nos quedan que es delta de K más delta de U. Delta de K es K sub B menos K sub A, delta de U es U sub B menos U sub A. Entonces si nosotros llegamos y reemplazamos eso y lo hacemos y nos organizamos, nos queda que el trabajo de otras es igual a K sub B más U sub B Delta de K menos delta de U. más, mira, pasa positivo. Sí. Listo, entonces sería K sub B menos K sub A más U sub B menos U sub A. Entonces este queda positivo, este pedazo, menos K sub A más U sub A. Listo. Entonces el trabajo realizado por las otras fuerzas, K sub B más U sub B, menos, esto es un menos. Menos. K sub A menos U sub A. Sí, porque mira, delta de K es K sub B menos K sub A. Y delta de U es U sub B menos U sub A. Entonces mira que los de B siempre tienen signo positivo, entonces saquémoslo acá. K sub B más U sub B. Y los del punto A siempre tienen punto negativo, entonces saquemos signo negativo, sacamos factor común menos y queda K sub A más U sub A. ¿Listo? Y entonces esto que acabamos de encontrar, que decimos que energía cinética más energía potencial, lo vamos a llamar energía mecánica total de la partícula. ¿Listo? Entonces esa energía total de la partícula, que se conoce como energía mecánica de la partícula, es igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. ¿Listo? Potencial más cinética. Entonces venimos acá y decimos que la energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial y se llama energía mecánica total, o como se dice a menudo, energía total de la partícula. ¿Listo? Y entonces lo que dice la ley de la conservación de la energía, que lo vamos a ver. Bueno, todavía no miremos lo de la ley de la conservación de la energía. Vamos al tablero nuevamente. Entonces volvemos al tablero, estamos acá. Listo, entonces el trabajo de las otras fuerzas, si estamos definiendo energía como K más U, entonces el trabajo de las otras fuerzas es igual. Esto sería la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. ¿Cierto? Sí, solo reemplazando esto aquí. Listo. Este es el trabajo que hay en las otras fuerzas. ¿Qué pasa si las fuerzas son conservativas? Entonces, si todas las fuerzas son conservativas, ¿qué pasa con la energía mecánica en B y en A? Son iguales, ¿cierto? La energía cinética más la energía potencial, cuando es una fuerza conservativa, son iguales. Esa energía mecánica es igual en cualquier punto de la trayectoria. ¿Ya copiaron o les quité la hoja muy rápido?
Estamos bien, estamos bien. Entonces, suponiendo que todas las fuerzas son conservativas, entonces tenemos que el trabajo entre A y B, si son fuerzas conservativas, es igual a C. Y eso quiere decir que la energía es mecánica, es igual a la energía la energía mecánica en A y es igual a la energía mecánica en B. ¿Listo? Entonces, si la energía mecánica total se mantiene constante durante el movimiento de la partícula, o sea, sin importar el punto en el que estemos, esa energía es la misma, que eso es lo que sucede cuando estamos en las fuerzas conservativas. Entonces vamos a decir que esa energía mecánica es la energía cinética en A más la energía potencial en A y es igual a la energía cinética en B más la energía potencial en B. Cuando se cumple esto, entonces estamos diciendo que se conserva esa energía y entonces esto es lo que se conoce como la ley de la conservación de la energía. ¿Listo? Sí, este es un. Listo, energía cinética más energía potencial. Listo. Resulta que si estamos haciéndolo con una fuerza que no es conservativa, cuando la fuerza no es conservativa, y en el caso especial de las fuerzas parecidas a la fuerza de la fricción, nosotros tenemos que el trabajo es negativo, o sea que ese trabajo entre A y B de una fuerza que llamamos disipativa es igual a E sub B menos E sub A. Y lo vimos cuando hicimos el trabajo de la fricción, acuerden que eso da menor que cero. Entonces, cuando esto da menor que cero, es porque la energía en el punto final es menor que la energía en el punto inicial. Y si la energía en el punto final es menor que la energía en el punto inicial, entonces se está disipando energía. Por eso se dice que se llaman fuerzas disipadoras, como por ejemplo la fricción. ¿Listo? Entonces la energía mecánica disminuye, o sea que se disipó energía y por eso esas fuerzas se llaman fuerzas disipativas. Listo. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos extendemos y miramos qué pasa cuando yo tengo una superficie rugosa y muevo algo sobre la superficie, ¿qué pasa con las superficies en contacto? La temperatura. ¿Qué pasa con el calor? ¿Aumenta el calor o no aumenta? ¿Cierto que se calientan? Entonces ahí aparece la energía térmica y entonces uno podría decir que esa energía térmica, si se la sumamos a la energía mecánica, tenemos que la energía se sigue conservando. Entonces eso ya sería ampliando pues esto del concepto de la conservación de la energía. Pero por ahora no vamos a hablar de energía térmica, vamos a hablar de energía mecánica solamente, y por eso entonces en este caso estamos diciendo que la energía no se conserva, sino que es disipada, porque la fuerza disipa energía. ¿Listo? Vamos claros con lo de la energía mecánica y por qué entonces hay ley de conservación de la energía. ¿En qué fuerzas hay ley de conservación de la energía? Las fuerzas conservativas. Y la fricción no es conservativa, entonces por eso no se cumple esa ley. Así pues la básica de que la energía mecánica se mantiene igual. Listo. Entonces ahora sí vamos a empezar con los problemas de dinámica de una partícula, no usando el método de leyes de Newton ni cinemática que utilizábamos antes en ese orden, sino que ahora vamos a utilizar este teorema del trabajo y la energía para resolver esos problemas. Pues en este caso hablemos solo de la fricción, ¿cierto? Pero por ejemplo, a ver, yo recuerdo otra. Por ejemplo, la fuerza de tensión tampoco es conservativa. ¿Y qué otra más? Espera.
Listo. Y ahí de pronto, ahí vamos a ir mirando más adelante y vamos a encontrar otras fuerzas que no son conservativas. Entonces, en este caso, hasta ahorita hemos visto que son conservativas la fuerza, el peso, o sea, la gravitacional, la atracción gravitacional y la elástica. Cuando hay fricción con el aire, entonces ya tampoco es conservativa porque es la fricción y todas esas cosas. Listo. Pero es que, mira que la normal casi nunca desarrolla trabajo. Listo. Y cuando no es perpendicular, entonces está haciendo otra cosa distinta a sostener al cuerpo, que era lo que veíamos cuando teníamos la tablita y lo estábamos moviendo. En ese caso, la normal no está sosteniendo al cuerpo, sino que lo está como empujando. Entonces, en ese caso ya es un comportamiento distinto. Listo. Listo. Entonces, hecho este análisis, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda hasta acá o todo vamos claro para poder empezar a hacer los ejercicios? Listo, entonces vamos a empezar a resolver problemas de dinámica de partículas usando el método del trabajo y la energía. Entonces, para aplicar el teorema, el método del trabajo y la energía, lo primero, entonces es aplicarlo del teorema del trabajo y la energía que nos decía que el trabajo hecho por una fuerza, el trabajo total entre A y B era igual a delta de K, K sub B menos K sub A. ¿Cierto que sí? Hasta ahí vamos bien. Y cuando las fuerzas son conservativas, entonces el trabajo de la fuerza conservativa es igual a menos delta de U, menos U sub B, menos U sub A. ¿Cierto? Y cuando no es conservativa, entonces hablamos del trabajo de las otras fuerzas. Y es igual ¿a quién? A la energía en B, la energía mecánica menos la energía mecánica en A, o sea que esto es igual a U sub B más K sub B menos U sub A más K sub B. ¿Cierto? Listo. Entonces, en este caso de las fuerzas, las otras, entonces nosotros no podemos calcularlo usando el método del trabajo y la energía, sino que aparece la integral y hacemos con la integral, ¿cierto? Pues aunque si nosotros encontramos pues esto utilizando todo lo otro, podríamos llegar. Pero inicialmente aquí, para calcular este trabajo, es más fácil hacerlo con la que teníamos para la definición, que era la integral f punto de... Eso. Entonces, si todas las fuerzas son conservativas, bueno, listo, entonces vamos a... ¿Ya copiamos esto? Listo, entonces si todas las fuerzas son conservativas, la energía mecánica total es igual a la suma de energía cinética más energía potencial y esa energía es constante durante toda la trayectoria. Entonces ya voy a quitar aquí, ya vimos, ¿cierto? Entonces sabemos que la energía, y si es una conservativa, entonces esta K sub A más U sub A es igual a K sub B más U sub B. Todo eso ya vimos por dónde llegamos ahí, ¿cierto? Ya los obtuvimos, listo. Entonces vamos a hacer una cosita acá, listo. Entonces vamos a hacer algo aquí, con resumen de todo lo que hicimos. Entonces el trabajo total es igual a delta de energía cinética. Y ese trabajo total es igual, en caso de que todas las fuerzas son conservativas, a menos delta de U, ¿cierto? Si todas las fuerzas son conservativas. Entonces de aquí podemos sacar, reemplazando esto, que menos delta de U es igual a delta de K. Y si esta la pasamos al otro lado, nos queda que delta de K
más U es igual a 0. Y esto lo que nos da es que esa energía igual a K más U es una constante. Listo, entonces listo. Tenemos el trabajo total en fuerzas conservativas. Llegamos acá, igualamos. Si esto lo pasamos al otro lado y asociamos todo, nos queda esto, que es el delta de esta energía mecánica. Y si el delta de energía mecánica es 0, eso quiere decir que esa energía mecánica de la partícula es constante. ¿Listo? Entonces, primero... Listo. Entonces vamos a ver unas cositas que les copié aquí. Pum. Entonces, cuando va a estudiarse algún aspecto del movimiento de un cuerpo, idealizado como una partícula mediante los conceptos de trabajo y energía. Listo, entonces vamos a seguir manejando el concepto de partícula. Una partícula de masa m en un marco inercial de referencia. Entonces el primer paso es definir quién es el sistema mecánico, ¿cierto? O sea, quién es la partícula a la que vamos a estudiar, lo mismo que hemos hecho siempre. También vamos a definir y a graficar cuáles son la situación inicial y cuál es la situación final. Y vamos a establecer quién es el marco inercial de referencia, que generalmente está ligado a tierra. Acuerden que el diagrama de fuerzas lo hacemos en posición general, y después de hacer ese diagrama de fuerzas, entonces hay que hacer un análisis de las fuerzas que actúan, pero no desde el punto de vista de sumatoria de fuerzas según la ley de Newton, sino desde el punto de vista del trabajo que están efectuando sobre determinado cuerpo. Y después de tener eso en cuenta, entonces hay que determinar cuáles son las fuerzas que están realizando trabajo, cuáles no están realizando trabajo. A esas fuerzas que están realizando trabajo, entonces hay que determinar si son conservativas o no son conservativas. Listo, y después vamos a determinar si hay otras fuerzas que pueden ser disipativas, como el caso de la fricción, o otra fuerza como el caso de la tensión en una cuerda. Listo. Entonces vamos primero que todo a mirar cuáles son las fuerzas que están actuando, después vamos a mirar cuáles son las que están haciendo trabajo, después vamos a mirar cuáles son conservativas y por último miramos las que no son conservativas. ¿Listo? Como un orden que hay. Entonces, primer ejemplo 1A. Se suelta un objeto desde una altura h sobre el piso horizontal. Hallar su velocidad final. Entonces se suelta un objeto desde una altura h sobre el piso horizontal. Y vamos a hallar cuál es su velocidad final. Listo, entonces comencemos. Igual que siempre, ejemplo 1A. Allá la velocidad Final. Listo, entonces comenzamos siempre. El marco inercial. Marco inercial, entonces está ligado a tierra. Y vamos a definir quién es el sistema mecánico. Y entonces, ¿cuál es el sistema mecánico? Vamos a estudiar ese objeto como una partícula de masa m. Listo. Entonces vamos a definir la situación inicial y la situación final. Vamos a entonces a hacer este pedacito acá. Tenemos que estamos acá arriba y vamos a ver cuando se choca con el piso. Entonces esta es la situación inicial, que es la situación 1, y aquí estamos en la situación final, que es la situación 2. ¿Cierto? Y entre 1 y 2 hay una altura h. ¿Qué, profe? Que hagámoslos con número, entonces pónganle a esa altura h 10 metros.
Ahorita vamos a mirar todas esas partes, ¿listo? ¿Qué pasa? Que es que en los ejercicios estos uno a veces no tiene los datos ahí en el ejercicio, pero ustedes miran el ejercicio y sacan datos. Vamos a ver cómo sacamos datos de ese ejercicio. Listo, entonces tenemos en posición general la partícula. Sobre esa partícula, ¿qué fuerzas están actuando? El peso M por G. ¿Alguna otra fuerza si estamos desperdiciando la fricción, si estamos despreciando la fricción con el aire? ¿Alguna otra fuerza? ¿Cuál normal? Si está cayendo libremente. ¿Listo? Entonces estamos bien, no hay normal porque es que él no está en contacto con ninguna otra superficie, él está cayendo libremente, ¿listo? Se soltó y está cayendo, listo. Entonces ahora sí, vamos a definir, entonces ya teniendo el marco inercial, el sistema mecánico y el diagrama con las fuerzas estas, entonces vamos a empezar a mirar las situaciones. Entonces vamos a decir que la situación 1, que es la situación inicial, que la puedo llamar situación 1, la puedo llamar situación A, la puedo llamar situación I, como ustedes quieran llamar la situación inicial, desde que cuando estén haciendo el ejercicio sepan que esa es su situación inicial. Y como estamos diciendo que el cuerpo se suelta, entonces en esa situación 1, aparte de que tiene una altura h, ¿qué dato tenemos de velocidad si estamos diciendo que el cuerpo se suelta? Velocidad en 1 es igual a 0. Y tenemos una situación 2 que vamos a llamar situación 2 cuando está a una altura 0, o sea, un instante antes de chocarse con el piso. ¿Cierto? Nosotros vamos a estudiar hasta un instante antes de chocarse, a ver cuánto es la velocidad en ese punto. Entonces, ¿qué dato tenemos de esa situación 2? Tenemos una velocidad máxima, pero no sabemos cuánto es, entonces no es un dato. ¿Qué dato tenemos que sí sabemos cuánto es? La altura. ¿Cierto? Entonces nosotros sabemos que la altura en ese punto 2 es igual a 0. Y sabemos que esta altura, pongámosle 10 metros pues. Pero esa sería la altura aquí arriba, pero por ahora no la necesitamos. Listo, entonces ya después de hacer ese diagrama, que solamente está actuando, entonces si solamente está actuando este peso, entonces vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la partícula. Solamente está actuando el peso. Vamos a ver cuáles fuerzas de las que están actuando sobre la partícula son conservativas. Entonces si solo está actuando el peso, es conservativa, o sea que sobre la partícula solo está actuando una fuerza conservativa. ¿Hay otras fuerzas? No. Y entonces como es una fuerza conservativa en todos los puntos, la energía mecánica total es igual a la energía cinética más la energía potencial. ¿Listo? ¿Qué tenemos que elegir? Entonces tenemos que elegir un nivel de referencia. Y el nivel de referencia, acuerde que uno lo elige donde la energía potencial es 0. Y entonces en este dibujito, ¿dónde está la energía potencial 0? En el piso. Entonces aquí vamos a decir que el nivel de referencia va a ser el piso. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que la energía, por ejemplo, en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. Y sabemos que entonces que la energía cinética en 1 más la energía potencial en 1 es igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. Hasta ahí no nos hemos perdido, ¿o sí? Listo, en 1, cuando queremos calcular energía cinética, acuerden que la energía cinética, ¿cómo la calcula uno? Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces la energía cinética en el punto 1, ¿cuánto es? 0, porque la velocidad en 1 es 0. Y también sabemos que la energía potencial en 2, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la energía potencial gravitacional? Es M por G por altura. ¿Y cuánto vale la altura en el punto 2? 0. Entonces esta también es 0. Vamos bien, listo. Entonces, ¿cuánto vale la energía potencial en 1? Vale la masa por la gravedad por la altura, que es 10.
Y esto es igual a la energía cinética en 2, que es un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado, que es lo que yo necesito encontrar, que es la velocidad final, ¿cierto? Despejamos velocidad en 2. ¿Sí los dejé copiar? Entonces la velocidad en 2 es igual a la raíz cuadrada de la masa por la gravedad por la altura que dijimos que era 10 metros sobre, por eso, sobre masa por gravedad. Venga, despejemos bien. B2 es igual, entonces la masa, se cancela masa, el 2 multiplica. Entonces nos queda que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por m, por g, por h. Pero la masa la cancelamos, entonces esta masa no va aquí. Entonces es 2 por g, por h. La h dijimos que vale 10, la g vale 9.8, 10 por 9.8 da 98 por 2. 180. 180. 196. ¿Cierto? 196. ¿Y la raíz cuadrada de 196? Listo. Entonces copiemos bien aquí. Este b cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 2 por g por h. ¿Se acuerda cuando conseguimos este mismo resultado que lo hicimos con leyes de Newton y con cinemática? Fue mucho más fácil por acá. Listo, entonces ahí ya encontramos una herramienta que nos puede ayudar en algunos problemas a solucionarlos más fácil. Nos demoramos menos. Listo. ¿No definimos a quién? ¿Qué unidades estamos trabajando? Ah, pero es el sistema internacional porque dijimos 10 metros. Listo. Acuerden que si uno no lo menciona es porque está trabajando en el sistema internacional. Listo, muchachos. Vamos a hacer otra cosa. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos que está bajando libremente y no que está bajando por un tobogán? Véanlo ahí en el tablero, se los coloqué. Entonces, si está bajando por un tobogán, que es el ejercicio 1B, o sea, lo mismo del anterior, vamos a calcular la velocidad final, pero en este caso no cae vertical libremente al piso, sino que está bajando por un tobogán. El tobogán es sin fricción, ¿listo? Sin fricción. Entonces vamos a hacer el dibujito del tobogán acá. ¿Listo? Entonces venimos menú 2. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Voy a hacer el dibujito aquí. Entonces aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 1. Y esto es un tobogán. Aquí tenemos el bloquecito. Y sobre ese bloquecito hay una fuerza normal, pero nosotros sabemos que está una línea tangente. Y de aquí para acá está la fuerza. ¿Está claro ese diagrama de fuerzas? ¿Hay alguna otra fuerza ahí? ¿La qué? No hay fricción porque... Acuerde que es un tobogán liso, entonces no hay fricción. Tenemos H, tenemos H. ¿Listo? Son 10 metros de altura, ¿no? Entonces estamos a los mismos 10 metros de ahorita. Estamos haciendo lo mismo. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos para resolver el ejercicio anterior. Marco inercial. Tierra. Sistema mecánico, el objeto que vamos a considerar como una partícula de masa m. Hasta ahí vamos bien. Listo.
¿Dónde vamos a poner el nivel de referencia? Acuerden que uno elige ese nivel de referencia de tal forma de que en algún punto la energía potencial sea cero. Entonces, el 2, ¿cierto? Que es el más bajito, 2. Entonces, nivel de referencia. Y en la situación 1, tenemos que como el bloque cae, pero yo lo solté aquí, la velocidad en 1 es 0. Y en la situación 2, la altura en 2 es 0. ¿Cierto? Listo. Entonces vamos a empezar con el teorema, a utilizar el teorema del trabajo en la energía. Entonces acuerden lo primero que uno hace, las fuerzas que están actuando sobre ese bloque. ¿Qué fuerzas están actuando? El peso y la normal. Listo. Hay algunas fuerzas que están, de las fuerzas que están actuando ahí, ¿cuál no está ejerciendo trabajo? ¿Cierto? La normal mira que forma 90 grados con la trayectoria y entonces por eso la fuerza normal, el trabajo, ¿cuál? A 0. Listo, queda la fuerza del peso, mg. ¿Es conservativa? Sí. Como es una fuerza conservativa, entonces hay conservación de la energía y es lo mismo que ahorita. La energía igual a K más U es constante. Como la energía constante, entonces la energía K en 1 más U en 1 es igual a K en 2 más U en 2. K en 1 es 0 porque la velocidad es 0, U en 2 es 0 porque la altura es 0, y esto es igual a M por G por H, que es 10, y esto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad en 2? Raíz cuadrada de 2G por H. Si H es 10 y G es 9.8, la velocidad en 2 en el tobogán por donde baja el bloquecito es igual a la velocidad en 2 cuando cae libremente. Siempre te puso que una mecánica es H, a eso es una. Mira, entonces eso es lo bueno. Aquí sí puede haber ángulos si lo queremos hacer mirando componentes y todas esas cosas, pero acá utilizando esto del teorema del trabajo y la energía, nosotros no estamos usando ejes para calcular eso. Entonces, como no estamos utilizando ejes, no estamos buscando componentes. Entonces, si estamos utilizando el teorema del trabajo y la energía, no es importante encontrar los ejes como era tan importante hacerlo con las leyes de Newton. ¿Cómo? ¿Cuál otra hoja? La de antes. ¿Cuál era? Era esta, ¿cierto? Ah, no, esta no era porque esta fue la que acabamos de hacer, es esta. Listo, entonces miren que acá no son tan importantes colocar el eje Y, el eje X y buscar componentes y todo eso. Porque es que en esta posición no puede, porque con el método del trabajo y la energía en fuerzas conservativas nosotros no dependemos de la trayectoria que está siguiendo. ¿Listo? ¿Cómo? Dio lo mismo. Da lo mismo. Entonces acuerden lo que habíamos dicho, es una fuerza conservativa y no depende de la trayectoria entre los puntos 1 y 2, porque nosotros para este ejercicio el nivel de referencia, el punto 1 está a los mismos 10 metros del nivel de referencia que para este ejercicio. Entonces por eso son iguales. Listo, y acuerden que nosotros la hacíamos así o la hacíamos por un plano inclinado. Acuerden que nos daba lo mismo siempre ese trabajo. Listo, entonces acá es independiente de la trayectoria del trabajo y por eso por el teorema de conservación de la energía podemos obtener el mismo resultado. Listo. Pero vamos con calma, vamos despacio. El último ejercicio que vamos a hacer hoy está bien duro.
¿Y cuántos faltan para llegar a eso? Faltan 3. 1, 2. Ah, no, faltan 2. Y ese sería el último, serían 3. Pero se acuerde que salimos a las 9. Listo. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 ya tenemos 3 fuerzas. Ejemplo 2. En el ejemplo 2 vamos a tener 3 fuerzas. Ejemplo 2. Listo, entonces miren la figurita que tenemos ahí y les voy a decir qué es lo que estamos haciendo. Entonces un bloque de masa M. ¿Cierto? Entonces hay un resorte que está fijo a este lado y al otro lado tiene un bloque de masa M, ¿cierto? Que se le da una compresión inicial. Mira que esta es la longitud natural, entonces se le da una compresión inicial D. Profe, que lo quiero con números, colóquele cualquier número a esa D. Listo. Entonces, si nosotros soltamos ese resorte, entonces él va por la fuerza elástica, va a buscar volver a su posición natural, ¿cierto? Entonces lo que vamos a encontrar es con qué velocidad pasa este bloque por la longitud natural. Listo, y vamos a decir que esta superficie es sin fricción. ¿Listo? Listo, entonces, ejemplo 2. Marco inercial, la mesa. Sistema mecánico, el bloque. ¿Cierto? Ahora vamos a ver este. Entonces tenemos el bloque que tiene longitud natural y está deformado a una distancia D. ¿Cómo? ¿Qué? No les entiendo. Ave María, y no le cuentan a uno. Listo. Entonces vamos a empezar a definir. Listo, entonces vamos a hacer un dibujito. No lo hagamos. Hagamos esto aquí, veámoslo acá. En la situación inicial el resorte está deformado a una distancia D. Entonces si nosotros estamos diciendo que se suelta, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 0. Sí, bien. Listo. En posición general entonces tenemos que está el peso, está la normal y está la fuerza elástica. Y cuando pasa por deformación 0, que es la situación final, entonces ¿cuánto vale la deformación? Ahí. ¿Cierto? Entonces en la posición final, que es hasta donde vamos a estudiar ese movimiento, ¿cuánto vale la deformación acá? Acuerde que estamos en compresión. Ahí está la longitud natural, deformamos. Lo soltamos. Pues minutos. Listo, entonces en la situación 1, que se suelta, tenemos que la velocidad en 1 es igual a 0. Y en la situación 2, que pasa por donde es la longitud natural, tenemos que la deformación en 2 es igual a 0. Listo, si volvemos al dibujo, entonces hacemos el diagrama de fuerzas en posición general. Tenemos la fuerza del peso, fuerza mg, tenemos la fuerza normal y tenemos la fuerza elástica. Listo, vamos a empezar entonces a buscar trabajos. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo? Entonces hay 3 fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. La fuerza normal, el peso y
la fuerza del resorte. La fuerza elástica. Bien. Listo, después de eso, entonces vamos a mirar cuáles fuerzas no están haciendo trabajo sobre el cuerpo. Entonces, si yo busco el trabajo de la fuerza normal, es igual a 0, porque la normal es perpendicular al movimiento, a la trayectoria, ¿cierto? Bien. Si yo miro el trabajo, entonces tengo trabajo de la fuerza mg y trabajo de la fuerza elástica. Entonces, después de tener las fuerzas que no hacen trabajo, vamos a ver cuáles son conservativas. ¿La fuerza elástica es conservativa? No. Sí. ¿Sí o no? Listo, ¿y la fuerza del peso es conservativa? Sí, pero eso no pasa por el lado. Pero es perpendicular a la trayectoria. Eso no es cero. Exactamente. Entonces, la fuerza esta es 0 porque es perpendicular a la trayectoria. Es conservativa, sabemos que es conservativa, pero en este caso no está haciendo trabajo porque es perpendicular a la trayectoria. En el examen saca 5, no me preocupe. Pero si los exámenes son tareas, pues siempre han sido tareas, pero como si sacan 5 en el último examen, seguirán siendo tareas. Si no, pues uno los cambia. Pero ¿qué? Si les pongo tarea y no las hacen, ¿para qué voy a hacer exámenes de las tareas? Listo. Listo, entonces falta encontrar el trabajo de la fuerza elástica, pero es que yo no necesito saber el trabajo de la fuerza elástica, sino la velocidad cuando vuelve a pasar por la longitud natural. Entonces la fuerza elástica es conservativa, y como la fuerza elástica es conservativa, podemos aplicar la ley de la conservación de la energía. E sub 1 igual a E sub 2, o sea que U sub 1 más K sub 1 es igual a U sub 2 más K sub 2. Energía cinética en 1, ¿cuánto vale? 0, porque la velocidad es 0. Energía potencial en 2, ¿cuánto vale? 0, porque la deformación es 0. Esto es un medio de la masa por la velocidad en 1 al cuadrado. Ve, estamos hablando de energía potencial. M por G. ¿Qué vamos a hacer? Estamos hablando de energía, estamos hablando de resortes. Un medio de la constante por la deformación al cuadrado. Y esto es igual a un medio de la masa por la velocidad en 2 al cuadrado. Un medio se cancela con un medio. Y llegamos a que la velocidad en 2 es igual a la raíz cuadrada de K sobre M por D al cuadrado, o sea que la D sale por D. ¿Listo? ¿Por qué D? Porque de 1, la deformación en 1 es igual a D. Listo, véanlo acá. Listo. Entonces, la tarea para ustedes. Tarea. Después de ese ejemplo 2 vienen 2 ejercicios en el libro que les dicen cómo los hacen. Que ustedes llegan, se sientan, miran lo que hemos trabajado y los van a hacer. Y ahí es donde aparece la fricción, entonces van a hacer esos ejercicios. Que no entendemos, me preguntan a mí mañana. Lo pueden hacer hoy, ¿no? Listo. ¿Qué pasa si aparece la fricción? Que ya todas las fuerzas no son conservativas. Y entonces hay que calcular el trabajo que hace la fricción, que ya ustedes lo saben calcular.
¿Cómo? Entonces no responde a las 3 de la mañana. Después de la... No, pues ustedes lo hacen y me preguntan mañana. Qué montón de cosas. ¡Listo! Ejemplo. Ejemplo nuevo. Ejemplo de tarea. Entonces ese es un ejemplo 5. Acuerde que el ejercicio eran 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4, que son con fricción y que ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pasa cuando aparece la fricción. Ahí en el libro les dicen cómo los hacen. Ejemplo 2. Ejemplo 2 no, ejemplo 5. ¿Por qué? Porque 3 y 4 son ejercicios y ustedes los tienen de tarea. ¡Listo! ¿Cómo era que yo saliera con un parcial que no fueran las tareas? Buena parte, ¿sí o qué? ¿Ah? Más fácil. Cierto que sí, debería cambiar esa metodología. No, pero vea que en el primero puse un punto que no era tarea. Ah, y en el supletorio también puse uno que no era tarea. ¿Cómo les fue a los muchachos del supletorio? ¿No vinieron? ¿Están qué? Ah, no, pero ¿qué es esto? El supletorio cambió el primer punto y el segundo era el mismo. Y el primer punto era el problema 1 del capítulo 2. El del futbolista que rechaza cuando el balón viene tirado por un defensa. Que uno de ustedes me preguntó cómo lo hacía, una muchacha que no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, las notas ya están, pero como yo todavía no puedo meterlas en el sistema, entonces pues por eso. No, porque si les envío un correo, las notas serían públicas y maluco, eso no se puede hacer. Todos contamos. Con el número de... Y si te calcular, no me andarían con cálculo perdido. Una identificación. No, serían notas. No, eso no se puede hacer así, porque entonces todos sabrían todas las notas. Ya no me preocupen que de aquí al lunes las tienen. Ya los parciales están viajando para Yarumal. Ya que ejemplo, Ahí no se puede escuchar. La maestra nos mandará la nota con el número de cédula y nadie se sabe el número de cédula de los demás. Pero lo pueden averiguar y entonces tienen las notas de todos con todos y no aguanta. Importa. Ay, que no can decir que hay rosca. Hay cosas en... Sí, no aguanta. Sí, profe, todos hacen eso, todos los profesores. Bueno, listo, ahí miramos qué hacemos, hágale. Bueno, yo tengo la contraseña de todo. Es que lo que pasa es que, vea, las notas, entonces yo llegué y califiqué, y había una nota alta y otro montón de notas bajitas. Entonces yo me dije a mí mismo, si dejamos esto así, pues pierden muchos, entonces vamos a darles una bonificación del 10%, y entonces ya ganaron ya bastantes. Entonces por eso les dije yo al principio que había muchas notas, una nota que era para casi todos, había una nota alta y había otras notas bajitas. Y entonces por eso se me hacía extraño de que los parciales fueran tan parecidos. Sí, por eso es lo que debo de hacer. Pero bueno, no nos preocupemos por eso, sigamos con el tema que nos está cogiendo la noche. Ejemplo 5. ¿Se acuerdan de esto? Era una de las tareas cuando vimos lo de las leyes de Newton. Y difícil. Si lo hicieron, que no creo. Sí lo hicieron. Ah, bueno, listo. Entonces ahora se van a dar cuenta que por acá sale más fácil la solución. Entonces decimos un bloque de masa M. No. Qué pena, ese es el anterior. ¿En qué posición y con qué velocidad se despega un bloque de una superficie semicircular lisa? ¿en qué posición? ¿Y con qué velocidad
Se despega un bloque de una superficie semicircular lisa. Si en el punto más alto le da una pequeñísima velocidad. Sobre una superficie semicircular lisa. Si en el punto más alto se le da una pequeñísima velocidad, es decir, lo tengo acá y entonces eso estaría en un equilibrio que se llama equilibrio inestable. Entonces si uno medio lo toca, él ya se mueve, así la velocidad inicial sea muy muy pequeña. ¿Listo? Y vamos a ver que esa pequeñísima velocidad es un cero, pero no es exactamente cero, porque entonces matemáticamente eso no me va a mover de acá del punto más alto. Pero físicamente si esa velocidad es 0.00000 y por allá un 1, él se mueve, ¿listo? Entonces vamos a considerar que esa velocidad inicial es aproximadamente igual a 0, pero hay que decir que no es 0 porque si no estaría en equilibrio. Listo, entonces comenzamos. Ejemplo 5. Vamos al tablero. Ejemplo. Bueno, no, dibújenlo porque es que este no lo quiero dibujar. Listo, ejemplo 5. Cámara 2. Entonces decimos sistema mecánico, el bloque. ¿Que por qué yo digo esto siempre? Para que no pase que uno llega en el parcial y mira y no entiende nada. Muchachos, sean organizados en los parciales. Hagan las cositas en orden. A veces aparecen muy desordenados y no es bueno porque se confunde el profesor. Marco inercial, tierra. O el semicírculo que está ligado a tierra, ¿listo? Y vamos a las situaciones. Entonces, situación A, que es la situación inicial. Entonces, si volvemos aquí, ¿cuánto vale la velocidad aquí? Entonces, estamos diciendo que esa velocidad en A es aproximadamente igual a 0. Pero ahí está. Y yo en el abajo. ¿Cómo? ¿Dónde está? Listo, entonces estamos diciendo que la situación inicial es cuando el bloque empieza a moverse, que es en el punto más alto. O sea, aquí. O vamos a verlo en este otro, aquí. Listo, y después él empieza a deslizarse hasta un punto en que se suelta el semicírculo, que sería la situación B. En la situación B, ¿qué dato podemos sacar del diagrama? Si estamos diciendo que se suelta. No, pues la altura es el radio, pero la altura acá es el radio por el seno de este, por el coseno de este, el coseno no, es el seno de este ángulo, el coseno de este ángulo, ¿listo? Pero esa altura no la tenemos, porque nosotros tenemos el radio. Bueno, pónganle al radio 5, pero nosotros no sabemos cuánto vale teta. Entonces nosotros no podemos encontrar esta altura. Nosotros sabemos que la altura es R por el coseno de teta, pero nosotros todavía no sabemos cuánto es teta. Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿En qué ángulo se despega el bloque de ahí? ¿Qué característica tenemos acá que estamos diciendo que el bloque se despeja? ¿Hay algo que se hace 0? Vamos a mirar un diagrama de fuerzas. Recuerden que en un movimiento circular, entonces nosotros tenemos que hay una fuerza normal que es en la dirección normal, ¿cierto? Y que está de la superficie al bloque. Y hay una fuerza que es la del peso. ¿Por qué digo que en B es igual a 0 la fuerza normal? Porque es perpendicular a la... No, la fuerza normal. Aquí hay fuerza normal, fuerza normal, fuerza normal, fuerza normal. Y aquí se hace 0.
O sea, cuando es perpendicular es cuando estamos hallando trabajo y sería perpendicular a la trayectoria, pero no. Aquí estamos diciendo que la fuerza normal en B es 0. ¿Por qué? Recuerden que la fuerza normal es la fuerza que hay desde la superficie de este semicírculo hacia B. Es una fuerza de contacto. Si decimos que en B se suelta, hay fuerzas de contacto. ¿Cierto? Entonces si decimos que en B se suelta, ya no hay fuerza de contacto. Y por eso esa normal en B vale 0. ¿Listo? Minutos. Entonces situación B. La normal en B es igual a 0. Listo. Ahora sí, vamos a empezar entonces con el teorema del trabajo y la energía. Y nosotros podemos decir por teorema, para encontrar el trabajo total, entonces vamos a buscar primero cuáles son las fuerzas que actúan sobre ese bloquecito. Ustedes que allá tienen el dibujo, ¿qué fuerzas están actuando sobre el bloquecito? En situación general, la normal y el peso. Listo. ¿Cuáles de esas fuerzas hacen un trabajo nulo? Entonces la fuerza, el trabajo de la fuerza normal es igual a 0. El trabajo del... ¿Por qué? Porque la fuerza normal es perpendicular a la velocidad. ¿Listo? Bien. El trabajo que hace el peso es perpendicular a la trayectoria. Volvamos al dibujito. El trabajo que está haciendo la fuerza gravitacional, mg, es perpendicular a la trayectoria. No, no es perpendicular. ¿Cierto? Acuerde que la trayectoria siempre está definida por la tangente. En este punto la tangente viene hacia acá y la fuerza gravitacional viene hacia abajo. Entonces no es perpendicular. Entonces de esos que no son nulos, ¿es conservativo ese trabajo que hace la fuerza gravitacional? Listo, entonces como mg es conservativa, tenemos que la energía es igual a K sub A menos U sub A. ¿Qué? K sub A más U sub A es igual. Ah, y el tablero. Listo. Porque es conservativa. Y entonces si es conservativa y sabemos cuánto es la energía cinética en el punto A. Dime. ¿Cómo? ¿Por qué la normal es hacia adentro? La normal hacia adentro. ¿Por qué la normal hacia adentro? Esa pregunta. No, pero venga, nosotros nunca dijimos que la normal era hacia adentro. Acuerden que uno siempre tiene un eje normal y un eje tangencial. Y la fuerza normal está dirigida hacia el bloque en el eje normal, pero siempre está dirigida hacia el bloque porque es una fuerza de contacto entre la superficie y el bloque. Listo, aquí la normal, si estuviera el bloque por acá, la normal estaría aquí, hacia el bloque. ¿Listo? Acá, ¿qué pasa? Que la normal es 0, pero la normal siempre es una fuerza de contacto. ¿Listo? Este normal hacia adentro lo que quiere decir es que este es el eje normal, que acuerde que siempre está hacia el centro de la circunferencia. ¿Listo? La dirección normal siempre está hacia el centro de la circunferencia. Listo, entonces ¿cuánto era la energía cinética en el punto más alto? 0, ¿por qué? Porque esta velocidad es igual a 0. La energía potencial en el punto B. ¿Por qué? Entonces mire que en B la energía potencial, si tenemos este nivel de referencia, la energía potencial en B no es 0. Y la velocidad tampoco es 0, entonces la energía cinética tampoco es 0. ¿Listo? Entonces tenemos que trabajar con esas energías que no son 0.
Entonces la energía potencial en A es M por G por H. ¿Cuánto vale H en el punto A? R, el radio de la circunferencia. Y eso es igual a la energía cinética en B, 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado más la energía potencial en B, M por G, y vamos a llamar H en B. Esa H en B sería ¿Y H en B cuánto vale? R coseno de teta. Si se supone que a cualquier punto de la circunferencia el radio es el mismo. Pero acuérdate que nosotros estamos trabajando con la ley de la conservación de la energía, y para definir energía potencial definimos es un nivel de referencia. Y desde este nivel de referencia hasta este lugar, la altura no es el radio, sino que es el radio por el coseno de ese ángulo. ¿Listo? Aquí la vemos más clara. Listo, mira que la altura aquí es R coseno de teta sub B. ¿Por qué? Porque si este es teta sub B, este es teta sub B, y entonces este sería el coseno. En el centro de la circunferencia. ¿Cómo? Pero el nivel de referencia debe estar en el centro de la circunferencia. Para que esa altura sea el radio. Pero Aunque la altura no sea el radio, pero el nivel de referencia tiene que estar en la mitad. acuérdese que el nivel de referencia no estamos definiendo un eje como lo hacíamos cuando queríamos mirarlo de esos movimientos. Acuérdese que el nivel de referencia va a ser el punto, el nivel, o sea, para el cual la energía potencial es cero. En este punto la energía potencial también es cero. En el centro de la circunferencia la energía potencial es cero. Aquí la energía potencial es cero. Aquí la energía potencial es cero. En toda esta línea horizontal la energía potencial es cero. Uno acá no define un punto, sino que define un nivel de referencia. Listo. Y respecto a ese nivel de referencia, el bloquecito va a estar a una determinada altura, que es lo que va a determinar su energía potencial. Listo, entonces mira que la altura de este es el radio, pero la altura a la que está la partícula acá del bloquecito no es el radio, sino el radio por el coseno de ese ángulo. Listo, porque lo estamos mirando respecto a todo este nivel de referencia. Listo. Sí, sí me entiendes por qué no estamos diciendo que el origen está acá y que entonces aquí sería una altura. Porque es que estamos diciendo que esto es todo un nivel. ¿Listo? Pero de todas maneras, ¿cuándo podemos sabernos con respecto a dónde tomamos la altura? Acuerde que el nivel de referencia va a ser el nivel en donde la energía potencial es cero. O sea, donde la altura en este caso es cero. Sí, aquí la altura es cero, en el caso de la energía potencial gravitacional. Entonces usted lo va a tomar, lo va a escoger donde usted, si usted quiere lo puede colocar acá, pero entonces le tocaría restar R menos una altura de acá, entonces es más fácil tenerlo acá, que aquí tenemos una altura que se llama R. ¿Listo? O sea, eso no es un punto de origen, no, es un nivel, es todo un nivel. Si este bloque se suelta y cae por acá, acá va a ser cero la energía potencial gravitacional. ¿Listo? Entonces a lo largo de todo este nivel la energía potencial es cero. ¿Que lo pude escoger acá? Sí, pero entonces yo tengo es un radio que les había dicho que era 5. Entonces es más fácil trabajarlo acá, porque si no, si yo lo escojo por aquí, a 2 metros arriba de este, entonces diríamos que el nivel de referencia cero es este, pero que la altura acá no es R, sino R menos 2. Y entonces se complicaría más el ejercicio. ¿Listo? Entonces por facilidad lo escogimos ahí. Cámara 2. Entonces H sub B es R coseno de teta sub B. Ya lo tenemos aquí. Reemplazando, entonces nos queda que esta masa se cancela con esta masa y se cancela con esta masa. Nos queda que G por R es igual a 1/2 de la velocidad en B al cuadrado más G coseno de teta sub B. Y vamos a llamar esta la ecuación 1. ¿Cómo? A la R.
¿Listo? Tenemos una ecuación con cuántas incógnitas. Acuerde que el radio sabemos que es 5, la gravedad sabemos que es 9.8. Tenemos incógnita velocidad en B y el ángulo teta en B. Podemos solucionarlo con una sola ecuación. Entonces necesitamos encontrar otra ecuación. Entonces, a diferencia de los ejercicios anteriores en donde simplemente utilizando el teorema del trabajo y la energía y la ley de la conservación de la energía, que es lo que estamos utilizando para resolverlo, la ley de la conservación de la energía, en este problema sí vamos a necesitar utilizar la segunda ley de Newton para encontrar la otra ecuación. O que nos hubieran dado el ángulo. No, pero pues qué gracia tiene darle el ángulo. Eso de lo daban a los niños de décimo. Para puritos en física. Y en el curso de introducción a la física creo que también. Ah, es que sí, esas cosas se olvidan. Pero no, hágale que aquí las estamos repasando y vamos bien. Listo. Entonces vamos a mirar en qué posición necesitamos encontrar la otra ecuación. Listo, ¿para qué entonces nos sirve este dato que habíamos obtenido de que en la situación B la normal es igual a 0? Acá no lo hemos utilizado. Entonces con ese dato vamos a sacar la otra ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la situación B? Si sabemos que la normal en B es igual a 0. Sumatoria de fuerzas. Muy bien. Listo, y por eso entonces aquí aparece esto. Tenemos el eje normal y tenemos la fuerza mg, que está a un ángulo teta del eje normal, ¿cierto que sí? Sumatoria de fuerzas en el eje normal. Si decimos que es positivo hacia el centro de la circunferencia, pues decimos que la normal en B es igual a 0 y segunda ley de Newton, en el punto B, sumatoria de fuerzas, entonces mg por el coseno de teta sub B, ¿cierto? En el punto B, que es el que tenemos aquí. Entonces la componente de esa fuerza de atracción gravitacional, de ese peso, es mg por el coseno de teta sub B. Hay más fuerzas en ese eje normal. Si decimos que la normal es 0, hay más fuerzas. Miren el dibujo ustedes que lo tienen allá en el cuaderno. Hay más fuerzas ahí en el eje normal, en dirección normal. No. Entonces eso es igual a masa por aceleración normal. Y de movimiento circular nosotros nos acordamos que esto era masa por velocidad al cuadrado, y esa sería velocidad en v al cuadrado sobre r. Y aquí tenemos la ecuación 2. Ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y eso sí lo sabemos resolver. Listo, entonces parémonos en 2 y decimos, en 2 esta masa se cancela con esta masa, entonces podemos decir que el coseno de teta sub b es igual a velocidad sub b al cuadrado sobre gravedad por radio. Acuérdese que cuando vimos lo del movimiento circular, la aceleración en ese eje normal, encontramos que era v cuadrado sobre r. ¿Cierto? Porque era la segunda derivada de s con respecto al tiempo y eso había que multiplicarlo. Sí, lo vimos la semana pasada. Entonces, como ya no estamos haciendo un parcial de movimiento circular, ustedes pueden decir que eso ya lo saben hacer. Y lo pueden sacar así de una, porque ya no necesitamos despejarlo en cada que lo utilicemos.
Que profe, que en el primer parcial porque usted nos puso a hacer lo de las componentes de un movimiento parabólico y que nosotros las sacamos de memoria. Así no vale. Era encontrarlas. Ahí decía, encuentre las componentes X y Y del movimiento. Que era el del observador que estaba parado en tierra. Listo, volviendo a esto. Tenemos este coseno. Y tenemos que en la ecuación 1 hay otro coseno. Entonces vamos a reemplazar coseno de teta sub b en 1. Y reemplazando coseno de teta sub b en 1 llegamos a que G por R es igual a 1/2 de la velocidad en b al cuadrado más G por R. ¿Y cuánto vale el coseno de teta sub b? B sub b al cuadrado sobre G por R. G por R, G por R. Entonces tenemos que G por R es igual a 1/2 de B sub b al cuadrado más B sub b. Y ustedes saben sumar esto, supongo. Y el 2 pasa a multiplicar, el 3 pasa a dividir y se saca raíz cuadrada. Entonces B sub b es igual a la raíz cuadrada de 2/3 de G por R. Dime. ¿Por qué me dice de sub b al cuadrado sobre G? ¿No era sobre eso solamente? Esta G pasa a dividir acá. Y lo que reemplazamos fue ese coseno. Siempre la misma bobada, Listo, ya encontramos B sub B. ¿Y qué nos pide el problema? Que encontremos esa velocidad y qué más. la posición. Y la posición en la que se suelta. ¿Y esa posición es una posición angular o una posición XY? ¿O una posición qué? Si estamos haciendo esto aquí. ¿Cierto? Nosotros estamos trabajando esto con una posición angular. Entonces queremos saber a cuánto vale ese teta sub b donde se suelta el bloque. Listo, ya lo podemos hacer. Nosotros sabemos que ese coseno es igual a esto. Y ya sabemos cuánto vale esto. ¿Cierto que sí? Entonces reemplazamos b sub b en esta. Y reemplazando eso, obtenemos que coseno de teta sub b es igual a b sub b al cuadrado. Entonces eso era 3, ¿qué? 2/3 de G por R sobre B por R. Coseno de teta sub b es igual a 2/3. Teta sub b es igual al coseno a la menos 1 de 2/3. Teta sub b es aproximadamente igual a una calculadora que lo haga. 48 grados. Acuerden, muchachos, cuando estén en el examen, que cuando estén trabajando en grados tienen que colocar la calculadora que trabaje en grados, y cuando estén trabajando con radianes tienen que colocar la calculadora que trabaje en radianes. ¿Listo? Acuerden que yo les dije, uno le dice mode y ahí le aparece, escoja uno si es para grados que aparece DG, el 2 si es para radianes o el 3 si es para otra cosa. Y hay otras calculadoras que hay que hundirle el mode 2 veces. ¿Pero qué? ¿Cuál es radiación? Si ustedes lo tienen en radianes, aquí les da el ángulo en radianes, y para pasarlo a grados hay que multiplicarlo por 180 y dividirlo por pi. ¿Cierto?
Ustedes saben pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Listo, muchachos, ¿cómo vamos con el trabajo y la energía? Listo, ahí usted llega, este es el 8. Ah, no, este es el 5. Del 5 está el 6 y el 7, que son dos ejercicios igualitos, pero tienen una variación que sale en el libro. Háganlos, hagan los ejercicios, tarea. Listo, si ustedes hacen todos los ejercicios que hay en el libro, muy seguramente lo que yo les ponga acá lo saben hacer. Así no les ponga los mismos ejercicios. Ni siquiera hay ejercicios, el 6 es un ejemplo. 6 es un ejemplo y el 7 es un ejercicio. Listo, muchachos. Sigue el último ejemplo, son las 8:35. ¿Será que alcanzamos? Es largo. ¿Cómo que no? A ver, yo veo. 2 dividido 3. Coseno a la menos 1 de esto. A mí sí me da 48. 48 grados. Y si lo tienes en radianes, espera y verás, mode. 2 sobre 3. Coseno a la menos 1 de esto. Da 0.8 en radianes. Entonces 0.8 por 180 dividido 3.14 también da el 48 que nosotros estamos buscando ahí. Listo. O sea, si lo calculas en radianes y lo puedes dejar en radianes, y si el ángulo en radianes está bueno, pues está bueno el punto. Pero si lo quieres tener en grados, entonces tienes que convertirlo a grados. Listo, pero la cosa no es que usted diga que son 0.8 grados o que son 48 radianes. Usted tiene que saber con qué unidades está trabajando. ¿Listo? Listo, muchachos, ejemplo 8. Miren, les digo que es el ejemplo y ustedes me dicen si lo hacemos o si lo dejamos para mañana al inicio. La compañera quiere que lo hagamos y nosotros nos tenemos que hacer. De vez en cuando deja lo que puedes hacer. Listo, y si seguimos peleando por eso, no vamos a acabarlo. Hágale. Ejemplo 8. Sobre un resorte de compresión, coma, vertical, coma, de compresión vertical, de compresión, coma, vertical, coma, se coloca un bloque sin engancharlo, punto y seguido. Se da una compresión inicial de y se suelta el bloque. Pregunta, ¿hasta qué altura sube? ¿Hasta qué altura sube? Listo, entonces aquí tenemos un dibujito de lo que estamos haciendo. Entonces tenemos un resorte con longitud natural y con una constante K. Ay, ¿dónde está el mouse? Se le coloca una masa a una compresión D y aquí se suelta. Entonces el resorte va a buscar su longitud natural y va a subir, ¿cierto? Listo, entonces si uno lo mira por encimita, un vistazo cualitativo, lo que estamos diciendo es que si la distancia, si esa deformación es pequeña, ¿qué pasa con el bloque si la deformación es pequeña? ¿Será que el resorte es capaz de subir hasta su posición natural y soltar el bloquecito? ¿O se queda ahí oscilando con movimiento armónico simple?
¿Cierto? Si la deformación es pequeña, entonces el bloquecito, el resorte no es capaz de soltar el bloque, sino que se queda oscilando con él con movimiento armónico simple. Similar a lo que hacía cuando estábamos, era vertical hacia abajo, que se quedaba aquí. Ahora está hacia arriba, baja y empieza a subir así. ¿Listo? Pero si esa deformación es grande, entonces yo suelto esto y el resorte va, vuelve a su posición natural. ¿Y qué pasa con el bloque? Se suelta, ¿cierto? El bloque se va y el resorte se queda ahí. Listo, entonces aquí arriba entonces tendrá una velocidad y alcanzará una altura determinada. Listo. ¿Qué pasa con estos resortes cuando los tenemos así? Que si yo tengo un resorte así y le pongo una masa, el resorte se pandea y se dobla y se cae todo. Entonces generalmente lo que coloca uno es que por fuera lo rodea con un cilindrito para que no se pandee el resorte y pueda darse eso. ¿Listo? No, pero ¿qué pasa en esta situación? Mantener las tripas. ¿Cómo? A un compañero que me está brotando Muchachos, no vamos a alcanzar. Sí, mañana. No, es que ya dijeron que tenía que ser hoy. Es que si el profe siempre era así. No es que ya no alcanzamos. Que por votación. Vea, si seguimos vamos a tener que dejarlo incompleto y retomarlo mañana. Vas a ser muy malo el programa. No llega todo perdido. Y entonces si dejamos un ejercicio incompleto y lo retomamos mañana toca recordar qué fue lo que hicimos al principio. Entonces antes de irnos vamos a hacer otra cosita diferente a este ejercicio. No, es que en serio no lo terminamos. Muchachos, vean, ¿qué pasa? El capítulo 5, que es el de trabajo y energía, es del que vamos a hacer el parcial el lunes. El capítulo 6, que es el de momentum lineal y sistemas de partículas, es del que vamos a poner el taller el lunes. El taller van a hacer unos ejercicios porque ese capítulo no lo vamos a explicar en detalle como hemos explicado todos estos, sino que yo les voy a explicar la teoría y ustedes van a tener unos ejercicios para que hagan. Esa va a ser la primera parte del taller. Los ejercicios, que no sé si sean 2, si sean 10 o si sean 4, pues dependerá del fin de semana. Se los voy a decir cuáles tienen que hacer el lunes, les digo, que son de eso y de colisiones, hay un puntico de colisiones. Y ustedes me lo deben entregar máximo el viernes a las 11:59 p.m. ¿Cómo me lo entregan? Ustedes lo hacen en grupos, van a hacer en grupos de A3, ni uno más ni uno menos, grupos de A3. Y si somos 20, pues puede haber un grupo de 2. Y hacen los ejercicios, los escanean y me los envían al correo si quieren tener plazo hasta el viernes a las 11:59. Si no, los tienen que hacer el lunes y enviármelos por el correo de la regionalización y que llegue el viernes acá. Me parece más fácil hacerlo escaneado. Si lo escanean, por favor, guárdenlo .pdf, no me manden 10 imágenes, no, mándenme un solo archivito con las imagencitas que escanearon. ¿Listo? Porque se puede pegar en Word también. Que sea, por favor, como lo van a escanear, que sea letra clara de los 3 que escogieron en el grupo, que escriba el que escribe más claro. ¿Listo? Después de eso, miércoles y viernes vamos a ver el capítulo 7, que ya es cuerpos rígidos, y vamos a ver el equilibrio en cuerpos rígidos, y vamos a ver algunas cosas de dinámica de cuerpos rígidos. Y de eso que veamos esos 2 días va a ser el parcial del otro lunes, que sería el cuarto parcial. Entre el sábado y el lunes de la otra semana hacemos algo parecido a lo que vamos a hacer con el capítulo 6 del capítulo 8, que es el de momentum angular. Les explico la teoría, ustedes hacen unos ejercicios y esos ejercicios me los entregan a ese otro viernes. Yo pensaba que son 2 talleres. No son 2 talleres, es un solo taller que tiene parte A y parte B. La parte A la hacen el lunes y la parte B la hacen el otro lunes. ¿Listo?
Acuérdense que el trato desde el principio es que esos dos talleres, la nota de esos dos talleres, no, de ese taller, reemplaza la nota más bajita de los parciales. Que profe, que yo saqué 5 en los 4 parciales, entonces a usted no le va a reemplazar la nota más bajita, listo. Se la seguimos al compañero. Dime. A ver si entendí. Entonces, el primer taller es del capítulo 7. 6, del 6. y el segundo Del 8. del 8. No todo el capítulo 6, no todo el capítulo 8. Va a ser lo primerito que viene en el capítulo 6, lo primerito que se ve en el capítulo 8. Lo otro ya son temas más avanzados para el que ya los quiera estudiar. Y el último parcial es del capítulo 7. 7, sí. Del capítulo 5. Y el penúltimo, que es el del lunes, es del capítulo 5. Entonces mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este ejercicio y vamos a comenzar con lo del capítulo 6, porque yo igual les tengo que dar pues las nociones básicas para que no vayan a llegar a enfrentarse a hacer esos ejercicios así sin saber nada de eso. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Feliz noche. Nos vemos mañana.